pasar a nuestro tema principal. El día de hoy, tal como les comentamos o les platicamos, vamos a hablar sobre el proyecto Manhattan, sobre el desarrollo de las bombas, de las primeras bombas atómicas que fueron detonadas en el mundo, que culminaron pues, con el arrojo el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto allá en Nagasaki, que pues, la verdad es que es un hecho que aunque es lamentable, pues ya no fueron bombardeados como tal con el fin de terminar la guerra, ¿no? Sino para ver qué es lo que va a pasar después de la guerra. Vamos a platicar primero de dónde salen todas estas teorías que decían que si tú fusionabas un átomo, ibas a liberar una gran cantidad de energía. Pues en el año de 1919, Rutherford, uno de los... Fíjense que es bien interesante cuando ustedes se ponen a estudiar sobre el proyecto Manhattan, cómo te hablan que en los primeros 30 años del siglo XX son un montón de nombres de científicos ilustres, de los más ilustres de todos los tiempos, ¿no? Nos hablan de un Rutherford, nos hablan de un Enrico Fermi, nos hablan de Einstein, de Hahn, de un montón de científicos que de repente, cuando descubren que se puede transmutar un elemento que es el nitrógeno en oxígeno, cuando se dan cuenta de que los átomos tienen protones y después que existen los neutrones, pues toda la comunidad científica torna sus ojos hacia el desarrollo y hacia la investigación de estos elementos que hasta principios o hasta antes de la primera mitad del siglo XX, pues eran elementos desconocidos. Todo comienza pues también cuando en el año de 1930 Lorentz desarrolla lo que es el primer ciclotrón en Berkeley. En Alemania, en el Instituto Kaiser Wilhelm, existían dos científicos, una pareja de científicos a la que eventualmente se les conoce como uno de los padres del desarrollo atómico. Uno de ellos, uno de los alemanes, se llamaba, ¿cómo se llamaba? Hans Strassmann. Hahn. Fíjense que es bien interesante porque la compañera de Hahn era una mujer de nombre Marie. Ellos viven en Alemania, ellos viven en Berlín, en el instituto, el emperador Guillermo, que era uno de los institutos más renombrados, uno de los institutos científicos más renombrados a principios del siglo, y Marie era una mujer austriaca, era una mujer judía, y ella, en los primeros años en los que estuvo trabajando como asistente de los grandes científicos, te comentan que ella es segregada. Como es mujer, era mal vista, y como era científica, era peor vista todavía. Y entonces, todos los méritos de investigación que ella hace hasta 1914, Hahn se va a la Primera Guerra, él participa en el desarrollo de los gases tóxicos, del fosgeno, de la iprita, de todos los gases que se usaron durante la Primera Guerra Mundial. Y entonces cuando Hahn se va a la guerra, es cuando la mujer comienza a tomar notoriedad, porque ella comienza a estudiar lo que era el radio. Ellos decían que habían bombardeado con energía al boro y de repente se había convertido en radio, pero no entendían exactamente qué era lo que pasaba. Ellos pensaban que era una especie de transmutación, no que habían creado un nuevo elemento. De hecho, para cuando ellos lo están haciendo, estamos hablando de que en la tabla periódica hay 90 elementos. O sea, faltan muchísimos más de los que tenemos el día de hoy. Y entonces Hahn se va a la Primera Guerra, Marie sigue trabajando, sigue desarrollando lo que eventualmente se va a convertir en este proyecto. Y entonces, cuando regresa Hahn de la guerra, ella ya avanzó mucho. Ella admiraba mucho a Enrique Fermi, y entre ellos se compartían la información. Esto resultó que en el año de 1933, cuando los nazis toman el poder allá en Alemania, ella, como no solo era
no era alemana, sino que era una judía, la expulsan del país, la expulsan de allá de Alemania. De hecho, la tienen que contrabandear para irse a Holanda con Enrico Fermi. Y todas las investigaciones que ella había dejado, todo el trabajo que ella había dejado y que va a resultar en el proceso de fisión del uranio en diciembre de 1938, toda esa información se la queda Hahn. Y entonces, cuando ella ya se fue desde el 35, cuando Hahn logra este descubrimiento que se puede fisionar el uranio y que libera una gran cantidad de energía, el crédito se lo queda a él, cuando en realidad la que hizo el trabajo fue ella. Y entonces, esto es bien importante, porque cuando en diciembre de 1938 descubren que el uranio puede fisionarse, que descubren que cuando se fisiona libera una gran cantidad de energía con una cantidad muy pequeña de producto, todos los científicos comienzan a decir y comienzan a deducir o comienzan a exponer que si tú tienes una cantidad suficiente, puedes liberar más energía y que eso puede destruir ciudades. O sea, básicamente que puedes hacer una bomba bien grandota. Pero debemos de tomar en cuenta que en diciembre de 1938, en Alemania particularmente, a Adolfo Hitler no le interesa el desarrollo de esto. Hitler, en diciembre de 1938, ya está preparando los planes para la invasión de Polonia. Hitler ya está pensando en lo que va a ser la guerra en contra de Polonia, en contra de Francia, eventualmente en la guerra en contra de los comunistas, por lo que él deja que los científicos que están ahí hagan lo que quieran, pero tampoco les cede todo el apoyo que a lo mejor los aliados pensaban que Hitler estaba obsesionado con esta idea de la bomba atómica, cosa que en realidad no fue cierto. Sí, ya también les habíamos platicado que mucha de la base de esta teoría pues era de científicos judíos y que en algún momento Hitler dijo que los alemanes no necesitaban de esa ciencia de gente impura, y entonces pues fue algo que afectó, porque incluso estaba yo leyendo que cuando Heisenberg, que fue el que se quedó al frente del proyecto de la bomba atómica en Alemania, pues él era prácticamente pues de Enrico Fermi, de Einstein y todo eso, y entonces en la universidad, en el instituto, cancelan todas estas teorías porque vuelvo a lo mismo, para los nazis era degradante estudiar ciencia que era desarrollada por judíos. Sí, cuando todos los científicos están debatiendo si se puede o no se puede hacer, aquí pasa un hecho que es bien importante y que eventualmente mucha gente se lo va a recriminar. Albert Einstein, el 2 de agosto de 1939, le escribe una carta al presidente Roosevelt, una carta de su puño y de su letra. Einstein, junto con muchos otros científicos, tuvieron que huir de Alemania por su origen judío. Otros dejaron Alemania porque no estaban de acuerdo con las políticas racistas que se estaban llevando a cabo después de las leyes de Nuremberg en 1935. Y entonces Einstein le escribe al presidente Roosevelt llamándole la atención, diciéndole que estas nuevas teorías pueden desembocar en el desarrollo de una bomba muy, muy potente, más potente de lo que la humanidad conoce hasta este momento, por lo que él le sugiere que los americanos se pongan a trabajar antes de que los alemanes les ganen. Y entonces Roosevelt lo toma muy en serio. Cuando Roosevelt decide comenzar con el desarrollo de la bomba atómica, estamos hablando de que estalla la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade a Polonia, y prácticamente desde que Alemania invade a Polonia, en Estados Unidos comienzan estos movimientos de no intervención, estos movimientos de que esa era una guerra europea, de que los americanos no tenían que estar enchinchando en ningún lugar, de que el pueblo no quería que Roosevelt los arrastrara a una segunda guerra asesina en una generación, en 25 años, y entonces Roosevelt sabe que si les propone que nos vamos a gastar $1 millón, pues sin duda lo iban a mandar mucho al diablo. Por lo que él junta a un grupo de científicos y de industriales
y les dicta, les da la orden de que comiencen los desarrollos y las investigaciones para poder inventar, bueno, para poder desarrollar un proyecto atómico, pero esto lo tienen que hacer en secreto. Esta parte es bien importante. Nadie puede saber que los Estados Unidos se van a gastar $1 millonada en investigaciones, porque los americanos no están participando en la guerra, porque los americanos van a mantener su política aislacionista, y entonces de repente no pueden salir con que es que fíjate que estaba yo desarrollando una bombota. Sí, tienen que ser neutrales, y desarrollar una bomba pues era salirse de esa neutralidad. Entonces, cuando se les da la instrucción al comité del uranio que se reúne el 21 de octubre de 1939, pues las primeras medidas que se van a tomar en este rubro, pues es básicamente el secreto que va a girar sobre todo lo que se va a llamar en el proyecto Manhattan. Vamos a un pequeño corte porque nuestro amigo Oscar nos lo está pidiendo. Regresamos. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.